Bueno, comenzamos. Esta es otra sesión más de planeación e instalaciones. Vamos a introducir las últimas dos unidades que vamos a estar desarrollando sobre la materia, que tienen que ver, la primera sobre la parte del diseño de oficinas y áreas auxiliares, y la segunda que tiene que ver con ya la integración de todas las partes, ¿verdad? Y la revisión de algunos elementos complementarios, como lo son pisos, paredes, iluminación, sistemas de aire, etcétera, ya en general para toda la nave industrial que estamos desarrollando. Asimismo, en esta parte del diseño de oficina, pues hablamos ahí de algunos elementos sobre el diseño también de una forma ecoamigable. Así es que también vamos a tocar algunos puntos al respecto. Entonces, en esta unidad de el diseño de oficinas, el objetivo, pues básicamente es que a partir de la estructura organizacional de la empresa y manuales de organización se definirán los requerimientos de la cantidad de oficinas y servicios auxiliares de la empresa. Y cuando hablamos de servicios auxiliares, nos referimos a todas aquellas áreas y todas aquellas partes que no habíamos estado contemplando hasta el momento en el diseño de la nave industrial, como por ejemplo, todas esas áreas que tienen un papel también dentro de la operación de la empresa, como lo puede ser mantenimiento, laboratorios, etcétera, etcétera. Vea que hasta el momento no los habíamos estado tomando en cuenta, pero que al final, para determinar ya todo el espacio, pues va a ser necesario. Asimismo, por ejemplo, si hay las entradas de acceso a la planta, las diferentes entradas, si hay puntos de vigilancia en esos puntos, todo lo demás que tiene que ver ya con los servicios de las personas trabajadoras en la empresa, como lo son los áreas de servicios sanitarios, área para tomar sus alimentos, zonas verdes, zonas de esparcimiento, etcétera, ¿verdad? Todo eso vamos a irlo revisando por acá. Tomando en cuenta, dice, el concepto de instalaciones verdes, lo que ya les comentaba. Entonces, aquí la tenemos, vea el 8.0, pues diseño, requerimiento y cálculo de áreas de oficina y de servicios auxiliares. 8.1 tipos de oficina, 8.2 servicios de producción y oficina, 8.3 hoja de planeamiento de las áreas de oficina y servicios auxiliares. Todo eso, pues básicamente lo vamos a estar cubriendo con los 8 temas que yo les asigné previamente para que podamos empezar a desarrollar a partir de la siguiente clase, ¿verdad? Donde ustedes se van a encargar de hacer una revisión de esos temas, presentar los elementos más importantes y al final de cada sesión que vamos a tener, vea que van a ser 3 sesiones, yo voy a hacer un pequeño feedback con algunos elementos que pueda que hagan falta. Si no, si está completo, pues igual solo vamos a retocar algunos puntos, vea, pero la idea es que ustedes puedan también ser partícipes de desarrollar, de crear este conocimiento a partir de los diferentes elementos que ustedes ya conozcan o investiguen, ¿verdad? Así es que en esta sesión vamos a hablar sobre el diseño de instalaciones verdes, algunos elementos a considerar. Vea, así es que va a ser una sesión relativamente corta. Vea, y arrancamos. Vea. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que deberíamos de estar considerando a la hora de diseñar nuestras áreas de nuestra planta es la parte de los sistemas de aires acondicionados. Vea, si bien es cierto que en muchas empresas o en muchas industrias,
suelen tener, por ejemplo, para el caso de las oficinas, esos pequeños mini split por área de oficina, ¿verdad? O algún otro tipo de sistema de aire acondicionado, inclusive algunas mantienen aún esos aires acondicionados viejitos de ventana, ¿verdad? Entonces, sí, muy bien, se puede hacer de esa forma, ¿verdad? Pero probablemente cuando se asigna de esa forma, por ejemplo, en oficinas pequeñas, ¿verdad? Donde realmente no hay una necesidad tal vez de un equipo tan grande, ¿verdad? O en áreas comunes, ¿verdad? Tener que estar instalando pequeños mini split por todo el lugar. Entonces, al final puede generar que la carga energética, ¿vea? A raíz de todo ese montón de pequeños equipos por todos lados, vea que a pesar de ser pequeños, muchas veces sobrepasan la capacidad, ¿vea? Del área donde se encuentran. Entonces, una de las recomendaciones que se pueden tomar para el diseño de estos sistemas de aire acondicionados es identificar áreas que requieren primero esta ambientación como necesaria y si hay algunas que no lo requieren, pues obviamente las podemos ir segregando, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense un tipo de oficina donde, por ejemplo, tiene que ver con la parte de logística, donde van a estar entrando y saliendo, vea, los camioneros, vea, o todas las personas de transporte, todas las personas que están encargadas de la manipulación del producto, etcétera. Vea, y que al final va a haber un flujo constante de entrada y salida ahí, pues obviamente un aire acondicionado en esa oficina va a ser muy ineficiente porque primero no se va a conservar el ambiente, ¿vea? Van a estar abriendo, cerrando, ¿vea? Y entonces el aire acondicionado va a estar todo el tiempo volando, trabajando para hacer que se mantengan las condiciones ambientales, ¿verdad? Pero que al final se vuelve un gasto, se vuelve un impacto, ¿verdad? Hacia el medio ambiente donde tal vez lo podemos estructurar de alguna forma en la que, por ejemplo, no sé si es hasta cierto punto soportable, ¿verdad? Se puede utilizar algún otro tipo de ventilación, ¿verdad? En vez de los sistemas de aire acondicionado, o de repente se puede hacer alguna tal vez pequeña exclusa para cuando se entre a la oficina, no se abra directamente la puerta, sino que haya como algún eh, espacio intermedio. No sé si han visto en algunos pollo camperos, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como una exclusa. El hecho de que hay una puerta de entrada, luego hay un pedacito, un área que está como aislada y luego hay otra puerta que ya va de cara al restaurante. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que hace es evitar que nosotros, al abrir de una vez la puerta, evacuemos todo el aire ya frío que tenemos y que volvamos a estar cargando de aire caliente el área, ¿verdad? Sino que en ese caso uno entra a la exclusa, ¿verdad? La exclusa se mantiene ya a cierto ambiente también, ¿verdad? Pero no hay un flujo de salida, ¿verdad? Como esa exclusa está cerrada al abrir la puerta del restaurante, no hay un intercambio, ¿verdad? De aire frío con aire caliente o es mínimo, de ahí entonces permite que tengamos mejor controlado el aire que tenemos al interior de las instalaciones. Entonces algo así se puede hacer en algunos lugares que tengan mucha dificultad con eso. ¿Verdad? Entonces, otra de las ideas a tomar en cuenta es lo de centralizar el sistema en la medida de lo posible, ¿verdad? El sistema de aire acondicionado, por ejemplo, el utilizar ese tipo de compresores, ¿verdad? Y de disipadores de calor que se tienen externos al edificio, ¿verdad? Si de repente son varios niveles de oficina, ¿verdad? Que van a estar ocupando esto, en vez de ubicarles el mini split a cada una de las oficinas, se hace un tipo de diseño donde
como pueden ver ahí en la imagen, son ductos de salida de aire los que se encuentran por todo el área, vea dónde se va a ir realizando el intercambio de aire. ¿Qué hace eso? Por ejemplo, que tengamos un uso uniforme del sistema de enfriamiento de aire, que ocupemos tal vez un sistema de aire que tenga una capacidad adecuada para el total de volumen de carga energética que vamos a tener ahí. Entonces eso nos permite en alguna forma ahorrar, ¿verdad? Porque muy probablemente no vamos a tener esos equipos pequeños que aunque sean pequeños yo diga, lo voy a poner suavecito. No, el aire acondicionado siempre está consumiendo, entonces eh, el consumo energético es bastante alto solo para que ese mini split, que probablemente tiene una capacidad mucho mayor, enfríe una pequeña área, ¿vea? Y que a la par tengamos otro mini split con otra pequeña área, ¿vea? Entonces en vez de estar haciendo eso podemos tener todo centralizado. Ahora, ¿qué implica eso? Que a la hora que yo vaya a diseñar las oficinas, tengo que tener en cuenta precisamente qué áreas van a estar con un sistema de aire centralizado para poder dejarlas juntas, ¿vea? Y poder diseñar la ductería, ¿vea? Todos los ductos y todo lo que vamos a ocupar para poder ocupar un sistema de este tipo, ¿vea? Luego, otro de los elementos a tomar en cuenta, que vea, probablemente no vaya a ser nuestra responsabilidad, sino que vaya a ser cuestión del constructor, vea, pero que los materiales que se ocupen en dichas áreas sean los materiales de construcción adecuados. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hay un tipo de materiales que pueden ser mucho más eficientes aislando, vea, manteniendo la temperatura tanto adentro como afuera de el edificio, ¿verdad? Que esos mismos materiales impidan el ingreso del calor, ¿verdad? Del área externa, ¿verdad? Entonces, eso nos puede permitir el que nosotros tengamos un mejor aprovechamiento de este sistema de enfriamiento. Y además el uso de cualquier tipo de timers o otro tipo de elementos, ¿verdad? De automatización que nos permitan asignarle algún horario fijo en el que vamos a estar ocupando o en el que se tenga que reprogramar para que ya sea le bajemos temperatura, le subamos, ¿vea? Entonces todo esto se puede realizar ya de manera un poco más práctica, ¿vea? Con algunos no PLCs, pero algunos logos se denominan, son todos estos aparatos que están sirviendo inclusive para trabajarlo con el IoT, ¿verdad? Que es Internet de las Cosas. Entonces, que nos permita de alguna forma usar algún sistema o volver algún sistema inteligente, ¿verdad? Para poder ocupar el sistema de forma escalonada de acuerdo a los requerimientos, ¿verdad? Tal vez en la mañana un poco más o un poco menos frío de lo que se va a estar ocupando a la mediodía, en la tarde, etcétera, ¿verdad? Y en qué momentos va a entrar, en qué momentos no. Entonces, todas esas consideraciones las podemos empezar a realizar utilizando la tecnología que tenemos a la mano, ¿verdad? Entonces eso lo que busca pues es la economía del sistema de aire, ¿verdad? Que al final se traduce en consumo energético. Asimismo, la parte de iluminación eficiente es necesaria, ¿verdad? Como pueden ver ahí, primar tal vez el uso de iluminación natural, ¿verdad? Que en la medida de lo posible la iluminación natural pueda estar presente, más en nuestra realidad es bastante útil eso porque, por ejemplo, para algunos otros tipos de países,
¿verdad? Donde tal vez la luz solar, ¿verdad? O la luz de día no es tan intensa, no dura tanto tiempo, hay estaciones más lluviosas durante más tiempo, ¿verdad? Entonces tal vez pensar en esto es un factor que agrega nada más un elemento, vea, atractivo, vea, por tener iluminación natural nada más, o que realmente no me sopesa, no me cubre todo el gasto energético de luz, vea, pero en nuestra realidad probablemente sí, ¿verdad? Tenemos sol intenso desde la mañana hasta el final de la tarde y aprovechar este tipo de recursos puede hacer que economicemos en el uso de energía eléctrica. Vea, entonces, otra de las opciones a tomar en cuenta también es el sistema de iluminación, vea, que debe tener switches independientes. Por ejemplo, como nosotros lo podemos ver ahí, hay diferentes lámparas, vea, adecuadas a cada uno de los puestos para suplir las necesidades de iluminación, pero entonces debemos de tener un sistema capaz de activar cada luminaria, vea, cada tipo de lámpara independiente, ¿vea? Para que en algún momento tenemos algunos puestos en los que no se ocupan o la intensidad de iluminación es lo suficientemente grande, ¿vea? Con dos o tres de esas, ¿vea? Entonces podemos economizar apagando alguna de ellas, ¿vea? Luego el uso de tecnologías de iluminación ahorrativa, ¿vea? Tal como ya lo hemos visto, pues tenemos ahora foco, y cualquier tipo de luminaria a base de LEDs que en teoría tienen un mayor ahorro energético y una mayor eficiencia o aprovechamiento de la luz a partir de su tecnología que han diseñado. ¿Verdad? Entonces, en la medida en la que podamos ir innovando con este tipo de tecnología de iluminación, pues nos va a ir mejor porque a pesar que tal vez pueda ser mucho más caro el precio con respecto a los demás tipos de iluminación, pero al final es redituable en el ahorro que vamos a estar generando mes a mes por el consumo energético de ese tipo de dispositivos. Inclusive estaban por ahí, hay un par de comerciales, ¿verdad? Que están ya trayendo cuestiones de iluminación que traen ya programadas ciertos elementos para ocuparlos con algunas apps. De ahí entonces empezar ya a migrar a precisamente eso que hablábamos de Internet de las cosas, ¿vea? De que a través de mi celular yo puedo ir programando ciertas funciones o que vea cómo va a funcionar este dispositivo. ¿Vea? Entonces es importante, ¿vea? Que ya estamos migrando a ese tipo de cuestiones. Por otra parte, la pintura, ¿verdad? El color de las paredes puede ayudar muchísimo a tener un ambiente mucho más iluminado, ¿verdad? Porque al elegir colores más claros vamos a tener una mayor reflexión de la luz. En el caso del blanco, pues obviamente tal vez es como un color bien básico que no nos permite tal vez identidad con los colores de la empresa, esto, lo otro, ¿verdad? Pero que al final si yo requiero mucha iluminación puede ser necesario que yo tenga estas paredes de ese color para lograr una buena reflectividad. Otra de las cuestiones a tomar en cuenta es el uso de sensores, ¿verdad? Por ejemplo, sensores de movimiento, de proximidad, ¿verdad? Donde los podemos ocupar en diferentes elementos, como por ejemplo las luces, ¿verdad? Que se enciendan y se apaguen de acuerdo al movimiento que perciban, por si en algún momento no se están ocupando, pues ellas se apaguen. ¿Verdad? Entonces eso nos genera que ya no tengamos que tener a alguien pendiente de encender, apagar luces, sino que ellas de manera automática se autorregulen. Igual en el caso de los grifos, por ejemplo, ya hay tecnologías asociadas a eso, los pueden ver en los restaurantes, en los centros comerciales, donde ustedes llegan, solo se acercan al sensor y ya él dosifica el agua.
Igual para los dosificadores de químicos como jabón, alcohol gel, etcétera. Ahora que vamos a estar bien metidos con esos rollos, pues va a ser importante que podamos ir economizando el consumo de estos y que lo podamos ir regulando a través de este tipo de dispositivos, vea, donde no vamos a llegar y viene alguien, le pega 10 clics a la máquina de jabón, vea, el dispensador de jabón y se lleva una gran perolada, ¿vea? De jabón para malgastarlo, vea, igual en los dispensadores de papel, etcétera, vea, donde se hace un mal uso de ellos, pero que a través de estos dispositivos que se pueden que se pueden programar o que se pueden autorregular de alguna forma, nos permitan tener una mayor economía de materiales. Vea, por otra parte, los extractores también pueda que en algún momento tengamos dificultades para encontrar un área adecuada para ubicar los baños y que den a un área abierta donde se pueda pues emanar cualquier tipo de olores que puedan salir de esa área, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos valemos para poder extraer ese tipo de olores con los extractores eléctricos, ¿verdad? Donde esos se activan y empiezan a evacuar los olores por si no tenemos alguna ventana hacia donde salgan, ¿verdad? O algún área así libre donde podamos evacuarlos, pues se puede utilizar con extractores, ve hay alguna tubería para sacarlos por la parte de arriba o llevarlos a alguna otra salida. Entonces, es una opción que también debemos de contemplar. Vea que estos, por ejemplo, en los baños de gasolinera suele suceder donde de repente ustedes entran, se enciende la luz, se enciende el extractor, mientras ustedes están adentro, evacúa todos los olores, vea, y todo, ya media vez salimos, pasan 10 segundos, por ejemplo, y ya todo se apaga, ¿verdad? Entonces el extractor deja de funcionar, luces igual, y así podemos generar un mayor ahorro energético. Igual es importante que regulemos el consumo de agua. Por ejemplo, ahora se tienen ese tipo de mingitorios que, de acuerdo al diseño, lo que dice el fabricante es, hey, este no ocupa agua, ¿vea? Y si se fijan, no tienen todas las cañerías necesarias para hacer drenar agua a través de él y limpiarlo, ¿vea? Entonces se supone que este tipo de inodoros requieren menos mantenimiento que otros porque por el tipo de diseño, por el tipo de materiales con los que están construidos, permiten que se evacúe las sustancias que nosotros estemos depositando ahí, ¿verdad? Entonces, de igual forma, tenemos sensores, por ejemplo, para ese tipo de migitorios donde yo me acerco, cuando me voy, vea, él solo entiende que ya no hay nadie ahí y empieza a dosificar agua de alguna manera que nosotros le hayamos definido para que el uso de este tipo de dispositivos no sea como, por ejemplo, no sé si han visto en algunos lugares así ya bien viejos que hay como canaletas, ¿verdad? Donde la gente suele ir a orinar, pero entonces está cayendo continuamente un flujo de agua, ¿verdad? Para estar limpiando continuamente esa canaleta. Entonces, son cosas que realmente son ineficientes, ya no las podemos ocupar así. ¿Verdad? Entonces es mejor ocupar ese tipo de tecnología que nos permite de alguna forma eliminarnos esos controles donde vamos a tener que estar viendo de apagar, encender el agua, sino que ya todo está controlado y dosificado. Igual en la parte de los chorros, por ejemplo, de lavamanos o de cualquier otro tipo de chorros, donde tengamos dispositivos, por ejemplo, de este tipo, vea, de presión, donde yo le presiono el botón, vea, y de acuerdo a la fuerza que yo le haya infringido, van a ser la cantidad de tiempo que va a dosificar agua para nosotros. Igual, esa cantidad de agua a dosificar se puede regular, entonces nosotros podemos ir jugando ahí entre los niveles en los que vamos a permitir que se ocupen para ver el gasto que se está generando en agua. ¿Vea? Igual forma, por ejemplo, los inodoros de doble descarga, ¿vea? Para poder hacer conciencia también y que la gente ocupe únicamente el volumen de agua para el tipo de evacuación que ha realizado.
Luego es muy importante esto, realmente no lo aprovechamos y creo que es otro lugar donde deberíamos estar trabajando en esto. Hay ciertas áreas del país que son o que captan mayor volumen de agua en épocas como las que estamos empezando a transitar ahorita, épocas lluviosas, vea donde nosotros vemos que caen, si ustedes ven los mapas de lluvia que presentan muchas veces los noticieros, vea, o el Ministerio de Medio Ambiente, muestra cuántos si no me acuerdo, eran milímetros cúbicos, centímetros cúbicos de agua están cayendo eh, por área, ¿vea? Entonces, de repente ustedes ven que en lugares más montañosos, pues cae un mayor volumen o inclusive hay lugares, por ejemplo, el caso de Santa Ana, a mí me parece que la cantidad de lluvias que cae ahí es mucho mayor, ¿vea? De lo que cae aquí en la capital. De repente aquí estamos diciendo, puchica, ya va a llover y allá está cayendo un cachimbazo de agua y aquí solo medio hace la paja, ¿vea? Y allá súper inundado, ¿vea? Entonces hay lugares donde esa captación de agua podríamos nosotros utilizar, diseñar sistemas que permitan recoger una buena porción de esa cantidad de agua, darle algún tipo de filtración o de tratamiento o inclusive utilizarla directamente si es para fines que no requeramos una calidad de agua muy alta. ¿Verdad? Por ejemplo, si ocupamos esas cisternas para riego, por ejemplo, ¿verdad? Para limpieza, pues básicamente puede ser agua que nosotros no necesitemos tratarla y que podamos adecuarla y utilizarla directamente, ¿verdad? Tal vez si la vamos a ocupar para otros fines, pues probablemente si necesitemos darle un tratamiento con algún tipo de sistema, ¿verdad? De mejora de la calidad del agua, ¿verdad? Ya sea por algún tipo de filtración, de osmosis inversa, etcétera, ¿verdad? Que permite eliminar todos los elementos que no son propios de esa agua llovida. Pero es muy importante que lo podamos utilizar, ¿verdad? O sea, que podamos ir diseñando esto porque perdemos mucha cantidad de agua y realmente los volúmenes que encontramos ahora de agua disponible para el consumo en los mantos acuíferos son muy bajos. Entonces, ya tenemos problemas, si se fijan en la red nacional de agua, vea, de cómo se nos distribuye el agua. Por ejemplo, aquí en Antiguo Cucatlán, de repente pasamos 2 días, 3 días que no dejan caer el agua, vea, sin avisar, de ahí pasamos bien y así estamos, vea, y es por lo mismo, vea, porque ya no hay una eh, cantidad de agua suficiente en los mantos acuíferos y poco a poco se va a ir volviendo más complicado la extracción de él. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos recursos donde podamos utilizar cierto volumen de agua, ¿verdad? Por captación para solventar nuestros problemas? Otra parte que me pareció importante que tocáramos acá fue lo de los paneles solares. Ya es una tecnología que se ha regulado bastante el precio y ya no está fuera del alcance de nadie el poder ubicar paneles solares, ¿verdad? Para la utilización de la energía solar y tal como lo hablábamos, pues tenemos un país bastante adecuado, ¿verdad? Con el impacto de la energía solar, ¿verdad? Que podemos transformarla y utilizarla, ¿verdad? Para sustituir el consumo energético que nosotros tengamos en las plantas e inclusive en algún momento empezar a inyectar energía eléctrica a la red y empezar a volvernos un productor como tal. ¿Verdad? Por ejemplo, si se fijan, aquí lo hemos tratado de tropicalizar lo más posible. Estos son 2 ejemplos acá. Este sí no sé dónde se encuentra, pero es acá en El Salvador. ¿Verdad? Pero este, pues creo que ya lo reconocen. ¿Verdad? Este es Multiplaza y si se fijan, todos los techos, ¿verdad? Están plagados de estos paneles solares que básicamente pues eh,
están aprovechando un área que no sirve para mayor cosa, ¿verdad? Este tipo de parqueos, donde los paneles solares son los techos de los parqueos, por ejemplo, también se ocupa en lugares como el Metrocentro Santa Ana, tienen esto, ¿verdad? ¿Dónde viene usted? O sea, aparte de que al señor Poma usted le paga el parqueo, ¿verdad? Por llegar a comprar en sus establecimientos y todo, además de eso, él está generando dinero por el uso de estas tecnologías de paneles solares para asignar parqueos techados hacia usted. Entonces, imagínense lo provechoso que puede ser el cómo utilizar espacios extra, ¿verdad? Que nosotros tenemos y que muchas veces, por ejemplo, si ustedes ven zonas más industriales como Soyapango, como el Plan de la Laguna, ¿verdad? Como las zonas francas, ustedes van a ver que hay una gran superficie de techo que está desaprovechada, ¿verdad? Y que realmente se pueden convertir en una captación de energía solar y a la vez en recursos para la empresa. Entonces, es importante que empecemos a pensar a la hora de diseñar, tomar en cuenta todo este tipo de tecnologías para poder aprovechar nuestras instalaciones y volverlas cada vez más verdes. ¿Verdad? Entonces, básicamente esto era con estos elementos. Vamos a ir tocando algunas otras cosas a medida que avancemos, ya cuando veamos la parte de pisos, paredes, techos y la parte de la inyección de aire, de iluminación, etcétera. Y vamos a tocar otros puntos también relevantes, ¿vea? Para el diseño de la planta. Pero no sé si hasta acá les quedó alguna duda, tienen alguna consulta sobre esto que acabamos de ver, alguna observación que quieran hacer, participen. ¿Algún otro punto que consideren que podamos tomar a la hora de volver instalaciones verdes, de tratar de incluir algunas otras cosas? ¿Verdad? Por ejemplo, algunas empresas me parece que ocupan sistemas de eh, por ejemplo, para los sistemas de vapor ocupan plantas de quema de residuos, ¿verdad? Que eso a su vez lo transforman en energía, en vapor y con eso inyectan, en vez de estar consumiendo, por ejemplo, eh, energía fósil, ¿verdad? Para poder calentar y generar vapor que van a ocupar en algunos de los procesos. Pero no sé, algo que tengan alguna observación, algo que agregar, algo que se puede implementar que no hayamos tocado acá. Ese tipo de sistemas que les comentaba se denominan sistemas de biomasa, ¿verdad? Ustedes pueden investigar un poco más sobre ello para que vean realmente de qué se trata. ¿Qué pasó? ¿Ninguna duda sobre este tema? Ok, William dice que queda todo claro y no hay alguna otra cuestión que agregar, eh, pero estamos todo bien ahí, perfecto. Bueno, si no hay nadie más que quiera agregar algo, si tal vez para las siguientes sesiones ustedes ya eh, se han encontrado con algún tema o algo así sobre el diseño ya verde de las plantas, pues podemos tomarlo en cuenta igual y discutirlo. A partir de la siguiente sesión, pues le vamos a dar vuelta a esto, ¿verdad?
son ustedes los que van a empezar a enseñarnos, a generar el conocimiento, a discutir sus ideas sobre los temas que ya estuvimos detallando ahí en la, con anticipación. Así es que bueno, va a ser bueno escucharlos también a ustedes, lo que tengan que mencionar al respecto. Y pues nada más, no sé si hay alguna otra duda con respecto a los proyectos, con respecto a los avances, ahorita que quieran consultar, podemos aprovechar. Si no, de lo contrario, estaríamos llegando hasta acá.